Quaremead, Ugley, 29 de diciembre de 1945. La parábola del caballo, el carruaje y el cochero, parte 2. Disertación. Hemos hablado la última vez de la parábola del caballo, el carruaje y el cochero, que es una de las parábolas del trabajo que trata de la situación interior del hombre. Recordarán que el cochero, en esta parábola, está en una taberna y el coche y el carruaje están fuera y los dos en pésimo estado. En primer lugar, el cochero debe despertar de su borrachera y atender al caballo y al carruaje, y luego prepara el asiento del conductor y agarrar las riendas. Entonces puede que encuentre en el carruaje al amo sentado tras él y le ordena la dirección que ha de seguir. En nuestra última charla sobre esta parábola, me detuve especialmente en el punto en que el cochero tiene que trepar al asiento del conductor, y señalé que no puede conducir el caballo y el carruaje desde el nivel del suelo. Desde ese nivel, no puede controlar nada. Al mismo tiempo dije que un hombre puede llegar al punto donde dice, conduciré. Esto ocurre cuando, mediante la observación de sí mismo, ve que tiene que hacer algo consigo mismo, y no ser arrastrado más por la idea de su vida mecánica. Pero, aunque toma esta decisión, conduciré, empero está aún lejos de la posibilidad de conducir. Otras etapas y posteriores experiencias son necesarias consigo mismo. Su atención será atraída por ciertos lados de sí mismo. En esta comunión interna con uno mismo, que proviene de la creciente necesidad del trabajo, y el creciente conocimiento nuevo de uno mismo, logrado con la observación de sí, percibirá que ha de elevarse antes de poder conducir, esto es, alcanzar otro nivel, de otro modo, está destinado a un continuo fracaso y, probablemente, renunciará al intento de hacer algo consigo mismo en el camino que lleva al cambio de sí. En otras palabras, tiene que elevarse al nivel del recuerdo de sí, porque nadie puede conducir su caballo y carruaje, a no ser que tenga algo de la intensidad de conciencia y percepción de sí, que pertenecen al tercer estado de conciencia, que es hacia donde apunta el trabajo. ¿Cuál es la cosa más importante que el trabajo dice debemos practicar? Dice que debemos tornarnos más conscientes y, de hecho, llegar al nivel de recuerdo de sí, de percepción de sí, de conciencia de sí. Algunas personas, no comprendiendo el trabajo, aunque están en contacto con él, ven que la vida tal como es hoy es una tragedia, una completa confusión, una verdadera Babel. Y, al llegar a ese punto, se vuelven a veces negativas, sin comprender que esto es exactamente lo que el trabajo enseña sobre la vida. Se quedan clavados, no viendo el trabajo, sino tan solo el caos de la vida. El trabajo enseña que un hombre debe ver todo lo que sucede en la vida, y darse cuenta que esto es así porque el hombre no es propiamente consciente. El trabajo subraya constantemente que la vida es mecánica, y que ello se debe a que el hombre al estar dormido no es propiamente consciente. Sí, pero el trabajo agrega que la práctica de esta enseñanza hace que un individuo sea más consciente cuando lo ha comprendido, y le da instrucciones conducentes a llegar a ser más consciente, y así alcanzar otro nivel de sí mismo. Cuando un hombre se observa sinceramente a sí mismo durante un largo periodo se sobrecoge, y a través de ese sobrecogimiento, llega a una mayor conciencia de sí. Si lo realiza con una continua renovación del significado de las ideas enseñadas en el trabajo, llegará a ser aún más consciente por más que le sea doloroso, y alcanzará un nivel, en sí mismo, desde el cual podrá controlar correctamente los lugares inferiores en él mismo, los pequeños yoes en las partes mecánicas de los centros, que hasta ahora lo habían controlado. Es elevarse en uno mismo desde la muerte mecánica, a la que se tomó equivocadamente por la vida, el objeto del trabajo. Hablando en términos corrientes, vivimos en un nivel bajo de nosotros mismos.
Por ejemplo, vivimos demasiado en los pequeños y desagradables yoes, en las pesadas y estúpidas partes mecánicas de los centros, en sueños tontos, y así contribuimos también al sueño general de la humanidad. Sí, ayudamos a mantener al mundo dormido. Lo que se refiere en la parábola del cochero, dormido en la taberna en sueños e ilusiones acerca de sí mismo, es exactamente este despertar del sueño de la humanidad que nosotros compartimos. Para que un hombre despierte, es preciso que deje de tener ilusiones y una falsa imaginación, y aquí viene el agudo trabajo realizado por la observación de sí, que separa al hombre de sí mismo y le posibilita abandonar la taberna. Prosigamos hablando de la etapa en que el cochero debe trepar al asiento del conductor. Es preciso comprender que esta no es una etapa exactamente delimitada, sino un proceso gradual de prueba y error. Todo se hace ordenadamente en el trabajo, mediante la ley de 7. Por ejemplo, se propone una cosa definida y no puede lograrla. Aprende gradualmente, pero debido a que no puede cumplir su propósito, porque es dominado continuamente por el sueño, y esto también es causado porque se une a pequeños yoes que no saben nada de su propósito ni de su trabajo. No piensa bastante. Empleo esta palabra deliberadamente, es decir, que no piensa bastante. Aquí pensar implica tanto el recuerdo como el pensamiento. El pensamiento y el recuerdo se entretejen. Es preciso defender el propio propósito infundiéndole verdad tal como se lo demostró. Es menester apelar a la comprensión a todas las verdades que se refieren al propósito, quiero decir, las ideas y el discernimiento de trabajo, de otro modo, el propósito se desvía. Llegará a ser entonces un vago recuerdo en lugar de ser una fuente de verdad constantemente renovada. Todas las verdades del trabajo luchan por nosotros cuando se logra una posición más o menos central en sí mismo respecto de nuestro propósito. Pero se precisa una continua revisita, reestimulación de uno mismo respecto de esas verdades y discernimiento. El trabajo solo luchará por usted si se empeña mentalmente por medio de la aceptación emocional. Dije recientemente que si las ideas o verdades del trabajo lo rodearan y le transmitieran su fuerza, sería entonces capaz de hacer. Debido a nuestra limitada conciencia y nuestro nivel de mente, que solo contiene una cosa a la vez, esto no es posible. Es posible en un nivel superior, empero, esto es, la luz aumenta a medida que nuestro nivel se eleva. Respecto a lo que hay de malo y equivocado en usted, y que puede haber notado tanto en la acción como en el pensamiento, las ideas del trabajo, si se perciben como una verdad, lucharán por usted. Tan solo de esta manera lo que es equivocado y malo y necesario en usted, puede ser modificado. No lo puede hacer por sí mismo. Va a la guerra. Los yoes del trabajo lucharán contra los yoes mecánicos, si prosigue impartiéndoles la fuerza de las ideas del trabajo y siempre renovándolas. Son ellos los que luchan por usted, los yoes del trabajo, poniéndose en contacto con las ideas de trabajo. Por ejemplo, cuando es negativo, se presenta de súbito una idea de trabajo a su mente, y entonces ve que es posible luchar contra ese estado negativo, o este simplemente desaparece. Este es un ejemplo del trabajo que lucha en usted y para usted. Es por eso por lo cual la valoración del trabajo es tan importante. Es inútil pensar que puede hacer todo eso usted mismo y por sí mismo. La cosa que usted llama a sí mismo es inútil, y la mayoría de las veces es su per sí, su sí más mecánico, más habitual, que no lo llevará posiblemente a lugar alguno, y nunca evitará la tentación de dormir. Todos los que han sentido profundamente este trabajo, y durante suficiente tiempo, tienen ya otros yoes capaces de luchar. Pero intentamos luchar nosotros mismos contra nosotros mismos, nuestros yoes habituales, y no con nuestros nuevos yoes. Cuando somos negativos, intentamos luchar contra nuestro estado negativo con esta cosa nosotros mismos.
Y a menudo hacemos un propósito siendo negativos, esto es, cuando estamos en un nivel aún más bajo que nuestro ordinario yo. Ahora bien, cuando un hombre está en un estado negativo, piensa mecánicamente en mentiras. La verdad de las ideas del trabajo no lo alcanza. Pero es esto lo que puede luchar por usted. Por eso, cuando es negativo, es importante pensar en la verdad, esforzándose. Un estado negativo, al que se permite durar por relajamiento interior, expulsa el trabajo y toda la influencia que puede ejercer sobre usted. Cuando un hombre está en un estado negativo, la parte negativa del centro emocional induce una corriente de mentiras que fluyen a través del centro intelectual. Los estados negativos son únicamente sustentados por mentiras en el centro intelectual. No se puede pensar una mentira si se está en un buen estado. Por lo general, son las mismas mentiras que aparecen si uno se observa de cerca. Cuando un estado negativo, en el centro emocional, induce mentiras en el centro intelectual, significa que se producen conexiones equivocadas en el pensamiento y la memoria, cuya huella, muchas veces, se puede descubrir en un lejano pasado, a consecuencia de lo cual se han convertido en hábitos de pensamiento y que nunca fueron puestos en tela de juicio por uno mismo. Esto es estar en un estado deplorable. La gente muere debido a tales mentiras. En aquellas mentiras que son excitadas por los estados negativos en el centro intelectual, se dejan de lado las cosas importantes, y se presta demasiada atención a las cosas carentes de importancia, y lo que es pura imaginación, está mezclado con lo que es real, en especial, con ayuda del orgullo y la vanidad, y sospechas que nunca fueron corregidas, y se producen muchas otras deformaciones del yo, perjudiciales, debido en general, a las censuras y a los cargos internos. Todo esto sigue siendo increíble, a no ser que uno se sorprende a sí mismo, por medio de la observación de sí, en el acto de gozar de esas mentiras. En este enredo interior, muchas personas viven gran parte de su vida, sin intentar ocuparse, enérgicamente, de toda la suciedad y confusión depositada en su vida psíquica. Ahora bien, no hay posibilidad alguna de trepar al asiento del conductor, mientras se siga lleno de suciedad y desata de mentiras, evasiones o deformaciones de la verdad, que forman una especie de montón de estiércol dentro de nosotros. Tratará de trepar al asiento del conductor lleno de esta sarta de mentiras y, puesto que siempre se siente como si fuera la persona principal en usted mismo, siempre sentirá esas mentiras habituales en sí mismo, que solo pueden ser aniquiladas por una nueva revelación de sí mismo proveniente de la plena luz de la conciencia, que pertenece al tercer estado de conciencia, esto es, a la percepción de sí. Es ahí donde la luz lo sanará. La luz de la conciencia imposibilitará que las mentiras habituales se adhieran tan estrechamente y formen una parte tan grande del sentimiento acostumbrado de sí mismo, que hasta entonces había reconocido como sí mismo. Así, trepar al asiento del conductor es, obviamente, un proceso muy largo y, como dije, se realiza de un modo ordenado. La cuestión que hay que plantearse es desde luego esta. ¿Qué trepa al asiento del conductor? Si una masa de mentiras habituales, inculcadas, trepa al asiento, nada sucede. No cabe decir en modo alguno que el cochero ha trepado al asiento, porque el cochero debe ser purificado por el trabajo. En el momento en que está a punto de subir, es puesto a prueba. ¿Está en realidad suficientemente despierto? ¿Está en realidad preparado para conducir aunque haya dicho, conduciré? Puede imaginar que trepa al asiento, pero en este caso, sigue durmiendo y fracasará en su intento. Luego puede estar persuadido de haber hecho todo lo posible y siente compasión por sí mismo, y abandona su intento por el momento. Pero en realidad hasta ahora no ha hecho absolutamente nada. No se ha enfrentado a sí mismo consigo mismo y con las dificultades en su ser. Así todo sigue siendo pura imaginación.
se esfuerza en la imaginación, pero no hace un verdadero esfuerzo. Se puede encarar la totalidad de este trabajo en la imaginación, y empero nunca hacer un verdadero esfuerzo. Ahora bien, cada vez que se hace un verdadero esfuerzo, o un esfuerzo relativamente verdadero, nunca se llega a ser negativo aunque se fracase. Este es un signo. Este fracaso hace que se piense más y se recuerde más. Pero cuando uno se esfuerza en la imaginación, cuando se realiza un esfuerzo imaginario, no un verdadero esfuerzo, se llega a ser muy rápidamente negativo, y se pasa a una galería de compasión de sí con todos sus retratos ancestrales. Ahora bien, lo exterior es semejante a lo interior. Si va al taller de un carpintero y pretende cerrar un trozo de madera, hace un esfuerzo imaginario. Puede manejar una cantidad de herramientas y hacer tanto ruido como si estuviera trabajando, pero en realidad no hace nada, y no obtendrá resultado alguno. Ocurre exactamente lo mismo en el mundo interior psicológico. Es preciso que haga un verdadero esfuerzo en su mundo psicológico, sin que le exijan más de lo que puede dar. Tome, por así decirlo, su propia satisfacción, que en este trabajo es la ruina de muchos, esto es, lo peor que les puede ocurrir. Ninguna persona muy satisfecha de sí tiene posibilidad alguna de hacer este trabajo, y la idea de trepar al asiento del conductor es cosa que no es de su incumbencia. ¿Por qué? Porque el hombre satisfecho de sí ya cree estar en el asiento. En realidad, está profundamente dormido en la taberna, gastando todo su dinero en generosas formas de imaginación sobre sí mismo. Sin embargo, cuando empieza a darse cuenta en la práctica, y por discernimiento directo, y por percepción mental, que nada somos y no podemos hacer, nos acercamos mucho a ser capaces de preparar el asiento. Por eso es preciso bajar para subir. Pero nadie es capaz de darse cuenta de la propia nulidad, quiero decir, de un modo genuino y no teórico, excepto a través del poder del trabajo. Y con sobrada razón. Darse cuenta de la propia nulidad, de un modo real, sin apoyarse en el trabajo, puede destruir muy fácilmente un hombre o transformarlo en una masa de emociones negativas. Pero es menester entenderlo de un modo creciente, y en el orden de las experiencias, que la propia nulidad nada tiene que ver con las emociones negativas. Muy al contrario, puede empezar a transmitir el trabajo. Sin embargo, no se trepa al asiento del conductor con solo entender la propia nulidad, sino por medio de un proceso doble y paradójico, en el cual es preciso esforzarse por un lado, y empero, conocer por el otro, que nada se puede hacer sin ayuda.